Bendiciones, familia de Dios. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos, familia. Bueno, esta noche queremos hablarles un poco. Esta es como la segunda parte, la introducción de lo que es familia, caminando con Dios en familia. Queremos explicarles, a ver, yo quiero como dar a conocer un poquito cómo nació, o sea, cómo vino nosotros caminando con Dios en familia. O sea, esta parte es como la revelación, pues lo que trajo a mi corazón eh, caminando con Dios en familia. Para mí es muy importante porque esta visión nace en mí en el momento en que yo veo que la fe, esa fe que Dios ha puesto en nosotros, empieza a hacerse viva en nosotros, a tomar fuerza en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué es lo que hace la fe? O sea, ¿qué es lo que Dios hace en nuestro corazón? Él revive la palabra en nosotros. Entonces, el concepto de caminando con Dios en familia viene cuando nosotros miramos las historias, los escritos que hay en la palabra, en la Biblia. Y a mí me centra mucho, me llama mucho la atención cuando la palabra habla en Génesis 5, 22 y 24. La palabra dice que Enoc, un hombre eh, de los santos, de los primeros hombres que caminaron con Dios, dice la palabra que Enoc caminó con Dios. Dice, y Enoc anduvo con Dios y caminó con Dios y, y desapareció porque fue llevado por Dios. Esa parte, cuando yo leo esto, entonces me llega muy fuerte porque nos habla de que Enoc, siendo hombre, un hombre como yo, un hombre natural, dice caminó con Dios. Entonces eso impacta. Y entonces dice que fue llevado, que él no conoció la muerte. Dios le amaba tanto que no le dejó conocer la muerte y lo llevó, lo llevó vivo. Y entonces vemos también historias, también habla de la palabra de que Dios halló varón justo a Noé y Noé también caminó con Dios. Vemos también el caso de Abraham, el padre de la fe. También caminó con Dios y habló con Dios, Dios habló con él. Y así vemos escritos muy importantes y fuertes en las escrituras. Y llegamos al tiempo de Moisés, donde la palabra dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, igual los profetas. Entonces cuando nosotros, uno empieza a leer todo esto y empieza como a centrarse en todos estos escritos, yo siento que se revive algo dentro de nosotros, o dentro de mí, no sé, pues yo quisiera que fuera en el corazón de todo cristiano, ¿no? De toda persona. Qué bueno, porque eso es maravilloso, en mí se empieza a succionar algo poderoso en el corazón, y entonces es allí donde yo le digo a mi esposa, le digo, siento que Dios no, me está hablando de algo muy fuerte, donde empiezan a jugar dos cosas, donde el espíritu empieza como a moverlo a uno a que uno piense, aunque a que el espíritu nos lleva el Espíritu Santo como a esos tiempos en que uno piense y como que uno anhele experimentar estas cosas, ¿ya? O sea, ¿qué sería? ¿Qué sentiría Moisés cuando hablaba con Dios? El caso de Enoch y todas esas cosas. Entonces, por otro lado, la incredulidad también ataca porque hoy día, pues, el cristianismo, yo siento que todo esto se ha perdido. ¿Ya? Entonces, lo que Dios hace es llevarme y hacerme ver que lo que necesitamos es posesionar nuestra fe en las Escrituras. O sea, ¿qué es posesionar nuestra fe en las Escrituras? Llegar al concepto de que las historias, los escritos, las leyendas, no pueden seguir siendo para nosotros solamente leyendas, solamente escritos, solamente historias.
sino que tienen que volverse en vivas en nosotros. O sea, tenemos que empezar a vivir. No es que nos volvamos al pasado, no es que nos vamos a volver a miles de años atrás, sino que entendamos que lo que está escrito sí pasó, sí ocurrió, que sí sucedió, que estos hombres de Dios sí caminaron con Dios. ¿Ya? Entonces, cuando uno entiende eso, uno dice, wow, pues entonces maravilloso, qué bueno uno caminar con Dios. ¿Cierto? Sería, o sea, eso es lo que ya, entonces uno como que llega a la pregunta, bueno, ¿y yo cómo hago cómo quisiera yo también que esto viviera en mí? Sí, porque muchas veces yo he encontrado personas, ¿no? Que dicen, no, pero eso fue en los tiempos antiguos, eso fue por allá, con el tiempo de los profetas, eso en esos tiempos Dios le hablaba a la gente y todas las cosas, ya. Pero entonces hay un momento en que yo me centro en eso y yo le pregunto a Dios, Señor, y yo quisiera experimentar estas cosas. Y entonces es cuando el Espíritu me lleva a escuchar las palabras de Jesús. El Espíritu me lleva a escuchar las palabras de Jesús. Cuando Jesús dice, cree y verá la gloria de Dios. Jesús dice, para el que cree todo es posible. Entonces hay como que algo martilla en mí, ¿no? Dice, Jesús está diciendo, para el que cree todo es posible. Sí. O sea, lo que Jesús está diciendo es que si yo creo que puedo caminar con Dios, entonces es posible. Si yo creo que yo puedo escuchar la voz de Dios, que yo también puedo llegar en algún determinado momento a hablar con Dios, es posible. O sea, Jesús está diciendo es posible. O sea, si tú crees, es posible. Para el que cree, tú es posible. Entonces ahí es donde yo le digo a mi esposa, el Señor me habla de que necesitamos creer de que sí es posible. Es posible, claro. Y es ahí donde nacen muchas cosas en nosotros. Donde nace caminando con Dios en familia, porque entonces yo creo que sí es posible. Yo digo, entonces sí es posible que una familia camine con Dios. Sí es posible que nosotros podamos también caminar con Dios. Sí es que el problema de nosotros es la incredulidad. Exacto. Pensamos que la palabra es historia y que pues, y por lo tanto no es así. La palabra es vida y es verdad. Exacto. Y cuando nosotros creemos, ella se hace viva entre nosotros. Se hace viva en nosotros. Exacto. Claro que sí. Entonces ya las historias dejan de ser historias y empiezan a ser vida en nosotros. Entonces es ahí donde nace esta fuerza de que nosotros sí creemos en que podemos caminar con Dios. O sea, es allí donde Jesús, donde Yeshua, él pone en nosotros, en mi corazón, en nosotros esa determinación de que sí se puede. Sí se puede verdaderamente tener un buen hogar. Sí se puede tener una buena familia. Sí se puede levantar buenos hijos. Sí se puede ser un buen esposo, una buena esposa. Sí se puede tener un excelente matrimonio. Porque Él dice, para el que cree todo es posible. No necesitamos irnos al tiempo de Abraham, ni usar túnica, ni hacer cosas, ni vivir del pasado, sino creer en que sí es posible. Enoc caminó con Dios. Noé, Moisés habló cara a cara con Dios. Y fue dirigido. Fue guiado por Dios. Guiado en todo. Abraham fue guiado por Dios. O sea, nos damos cuenta de que hay un potencial, de que hay una evidencia que no se puede pasar por alto. Nos damos cuenta de que hay una evidencia tan poderosa que es imposible nosotros ignorarla. Entonces, verdaderamente nos damos cuenta que sí se puede. Entonces es allí donde nace caminando con Dios en familia. Cuando nosotros determinamos creer que sí podemos caminar con Dios como familia, que sí podemos nosotros caminar nosotros como esposos, como matrimonio y guiar a nuestros hijos como familia en Cristo. Entonces es allí como nace nosotros caminando con Dios en familia. Entonces, hermanos, el mensaje, ¿no? ¿Cómo le explico? La confirmación de todo esto es que nosotros creemos en todo esto. Y yo los invito hoy a que ustedes crean también. En que ustedes, si tú lees la Biblia, tienes que darte cuenta que es necesario que creas lo que está allí. Es necesario que permitas que Dios haga viva estas palabras en tu corazón. Es necesario que tú creas. Es necesario de que crea que Dios también te puede hablar. Exacto, sí, o sea. Que también te puede instruir, dirigir, guiar.
Es necesario creer la palabra y Para, vivirla. perdóneme, Verónica, para muchas personas piensan que cuando uno dice Dios me habla o Dios me habló, a mí me han tratado me han tildado de loco y de anticristo, me han dicho, bueno, tantas cosas que le pueden decir a uno, ¿no? Pero aquí lo importante es que yo sí creo que Él nos habla y, y por algo estamos aquí. Entonces, eh, la, 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 eh, ¿cómo le explico? O sea, la confirmación de esto es que independientemente de lo que tú hagas, de los estudios o las cosas que tú hagas, lo que tú puedas pensar o hayas aprendido o no, es necesario que creas que Dios es real, que Dios es verdadero y que Dios sí puede hablar contigo y que tú sí puedes llegar a escuchar su voz y que tú sí puedes ser dirigido por Dios y que así como nosotros creemos en que podemos andar con Dios como familia, tú también puedes andar con Dios. Nunca dejes de creer en que Dios te puede dar un buen hogar, una buena esposa, un buen esposo, Sí. buenos hijos, un buen trabajo, una buena posición y sobre todo que la puerta del reino de los cielos está abierta para ti. Nunca dejes de creer en que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Él murió por ti, por nosotros, que Él pagó el precio, que Él nos compró con su sangre, que Él nos lavó, nos ha purificado, nos ha hecho justo delante de Dios con su sangre y que todo esto es posible y que esto es verdadero. Nunca dejes de creer porque si no se cree, entonces es imposible. Ya. Porque la palabra dice, para el que cree todo es posible, pero el que no cree no puede agradar a Dios. Entonces muchas bendiciones Bendiciones, para todos, un familia. abrazo fuerte y los amamos. Muchas bendiciones, bye bye. Bendiciones, familia. Familia en Cristo, muchas bendiciones. Bye.